Quiero empezar con una idea simple, casi obvia, pero rara vez tomada en serio por el derecho constitucional. El tiempo es parte del contenido del derecho, no es un adorno procesal ni una variable de gestión. Cuando una jurisdicción constitucional demora, no solo tarda, produce efectos jurídicos y materiales. Bien, la teoría constitucional está acostumbrada a pensar la eficacia de los derechos en clave de diseño institucional, de argumentación judicial, de control de constitucionalidad y de arquitectura de garantías, ¿no? Pero suele dar por sentado que el tiempo es neutro, y esa neutralidad, si me permiten, es una ficción cómoda, porque cuando el tribunal no decide, la realidad no se detiene. El conflicto social se intensifica, la vulnerabilidad se profundiza, la desigualdad se vuelve irreversible y los cuerpos literalmente pagan el precio del retraso. En el derecho internacional de los derechos humanos, el tiempo nunca fue un detalle, ¿no? La Convención Americana consagra el derecho a ser oído dentro del plazo razonable, entre comillas, y la obligación estatal de garantizar un recurso efectivo. En el ámbito universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege garantías equivalentes y el Comité de Derechos Humanos ha desarrollado su densidad normativa en la Observación General 32. La Corte Interamericana además ha advertido repetidamente que la duración excesiva de un proceso puede constituir por sí misma una violación de garantías judiciales y protección judicial, entre otros derechos. Desde ahí propongo una hipótesis deliberadamente exigente para este tribunal, para ustedes, para la academia. ¿Y la mora constitucional puede ser leída como violencia estructural? No violencia directa, no violencia visible, sino esa forma de violencia que se naturaliza porque está en el sistema, la que opera sin un agresor individual identificable, pero con víctimas previsibles y repetibles. El concepto de violencia estructural formulado por Johan Galtung y retomado en clave antropológica por Paul Farmer nos va a describir precisamente eso, ¿no? Un daño evitable producido por estructuras sociales e institucionales que distribuyen desigualmente las oportunidades de vida y de dignidad. Si trasladamos la categoría a la justicia constitucional, la pregunta deja de ser ¿por qué se demora? Y pasa a ser ¿quién soporta el costo del tiempo estatal? Y ahí es donde cambia todo. Esta ponencia busca entonces tres cosas. La primera es reubicar el tiempo dentro del corazón de la teoría constitucional de las garantías. La segunda es mostrar que el silencio institucional no es vacío, es una forma de decisión con efectos. Y la tercera es argumentar que la mora constitucional, cuando se vuelve patrón, funciona como violencia estructural porque traslada el peso del retraso hacia quienes menos capacidad tienen de resistirlo. Y ahí empiezo con el tiempo como una dimensión material, ¿no?, del derecho. En esta sala académica en la que nos encontramos ahora, y agradezco mucho la invitación, decir que el tiempo importa suena casi trivial, pero lo que importa aquí es cómo importa. En el constitucionalismo formal, el tiempo suele ser un parámetro externo, un plazo que se incumple, una mora que se tolera, una congestión que se explica. En el constitucionalismo garantista, en cambio, el tiempo es parte del núcleo del derecho porque sin oportunidad no hay tutela. Por eso el derecho internacional de los derechos humanos habla de un plazo razonable y no de un plazo posible. El estándar además no es decorativo, opera como un control de calidad democrática. Cuando la justicia llega tarde no se limita a frustrar una expectativa. Lo que hace es debilitar el Estado de Derecho y afecta la igualdad real ante la ley y reduce la credibilidad de la Constitución como una promesa normativa. Entonces aquí la jurisprudencia interamericana
es útil no solo por su autoridad, sino porque ha construido criterios para evaluar la razonabilidad del plazo en función de elementos verificables, ¿no? La complejidad, la conducta de las autoridades. Pero, por ejemplo, en el caso Furlan y familiares, aquí la Corte ha declarado responsable del Estado por exceder el plazo razonable en un proceso y ha conectado directamente el retraso con vulnerabilidades a garantías y a protección judicial. Y aunque se trate de un proceso civil, la lógica es trasladable. El tiempo puede convertirse en una forma de lesión. En clave constitucional, esto es todavía más serio. La justicia constitucional no protege cualquier interés, sino derechos fundamentales y reglas del juego democrático. Cuando se dilata, el retraso no es neutro, beneficia al statu quo y perjudica a quien necesita remedio constitucional para reequilibrar una asimetría. Aquí entra la categoría que tensiona el debate: violencia estructural. Galtung propone que existe violencia cuando hay una brecha evitable entre lo potencial y lo real. Cuando las estructuras impiden a las personas alcanzar condiciones de vida que, dadas las capacidades del mundo, podrían garantizarse, entonces Farmer va a profundizar esa idea, va a mostrar cómo las desigualdades históricas, pobreza, marginalidad, racismo, geografía, se traducen en sufrimiento normal que el sistema aprende a tolerar. Entonces acá decimos dónde encaja la mora constitucional. En un punto preciso, la mora redistribuye el daño del tiempo. Un retraso idéntico no afecta igual a todos, ¿no? Para quienes tienen recursos, redes, asesoría, capital cultural, capital humano, la espera se gestiona. Para quien vive en precariedad, la espera se vuelve pérdida de salud, de empleo, de libertad, de seguridad, de vida en algunos casos, de vida comunitaria en otros y de protección efectiva. En otras palabras, la mora no solo tarda, selecciona víctimas por estructura. Y esto es lo que vuelve la tesis constitucionalmente relevante, porque si el derecho a la tutela judicial efectiva y a un plazo razonable es universal, pero el costo del retraso recae sistemáticamente sobre ciertos grupos, entonces el retraso opera como un dispositivo de desigualdad material, incompatible con una constitución que se pretende garantista. Hay un punto que conviene decir sin dramatismo, pero sin eufemismos. No decidir también es decidir. Es decidir postergar, decidir no intervenir, decidir dejar intacto el escenario de poder que el conflicto cuestiona. Y en la justicia constitucional, esa decisión negativa puede ser tan determinante como una sentencia. Desde esta perspectiva voy a poner hincapié: el silencio no es una ausencia de jurisdicción. La jurisdicción ejercida por omisión, con tres rasgos que la vuelven especialmente problemática, va a opacar. La primera puede ser opacar, porque no argumenta, no se justifica, no se puede impugnar del mismo modo. Es cómoda institucionalmente porque reduce costos políticos e inmediatos, y es desigual en su impacto porque castiga más a quien requiere tutela urgente. El estándar de recursos efectivos no se satisface con la existencia abstracta de una acción. Exige capacidad real de producir protección, y esa capacidad real depende decisivamente del tiempo. Para cerrar este núcleo analítico, propongo esta categoría de tiempo social de los derechos. Con ella quiero nombrar algo que el expediente suele ocultar: los derechos no se ejercen en la teoría, sino en la vida concreta. El tiempo jurídico es el tiempo institucional del trámite. El tiempo social es el tiempo del cuerpo, del trabajo, de la crianza, del territorio, del conflicto comunitario, de la pobreza o de la enfermedad. La decisión entre ambos tiempos produce un efecto reconocible. Transforma la Constitución en una promesa diferida, y en determinados casos diferir equivale a negar.
En síntesis, cuando la justicia constitucional no acompaña o no acompaña el tiempo social, deja de ser garantía y pasa a ser un factor de riesgo para los propios derechos que afirma proteger. Quisiera cerrar con tres conclusiones que a nuestro juicio de grupo de investigación son ineludibles si tomamos en serio el constitucionalismo como una práctica garantista. La primera sería que la mora constitucional no puede seguir tratándose como un problema puramente administrativo en su dimensión material. Es un fenómeno con potencial de violación de derechos que puede llegar a afectar la tutela judicial efectiva y comprometer el acceso a la justicia y erosionar la igualdad real, ¿no? La segunda, que ha sido difícil tenerla, pero le hemos puesto, es que la noción de violencia estructural nos va a permitir comprender por qué el retraso no es un problema para todos por igual, sino es una forma de daño socialmente distribuido. La mora se vuelve estructural cuando se repite, se normaliza y castiga a los mismos de siempre. Y la tercera es que si aceptamos que el tiempo es parte del derecho, entonces una jurisdicción constitucional que no decide oportunamente no es neutral, porque decide trasladar el costo del tiempo a los cuerpos y territorios más vulnerables. Allí donde la Constitución debía operar como límite, el retraso opera como un mecanismo. Lo que está en juego, en último término, es una pregunta de legitimidad constitucional y la hemos planteado de esta manera. ¿Puede una justicia constitucional conservar su autoridad garantista si el acceso a su protección depende de cuánto tiempo puede resistir una persona antes de quebrarse? Este planteamiento no pretende cuestionar la legitimidad ni la función de la justicia constitucional, sino nosotros hemos visto que queremos contribuir desde la reflexión académica, por eso estas ponencias, por eso este grupo, y fortalecer la capacidad garantista en contextos de alta complejidad social y profunda desigualdad. Sí, muchísimas gracias.